El eco del abismo. Veracruz, México, 1765. La ciudad portuaria bulle bajo el sol tropical, con el aroma salino del Golfo de México mezclado con el incienso que se escapa de la Catedral de la Asunción. Es una época de fervor religioso, pero también de sospechas y tensiones. La Inquisición española vigila con ojos de halcón, y los rumores de herejía o brujería pueden condenar a cualquiera. En este contexto, el padre Diego de la Cruz, un sacerdote jesuita de 42 años, lleva una vida dedicada a su grey, pero un encuentro en el confesionario lo arrastrará a un misterio que desafía su fe y su cordura. El padre Diego caminaba por los pasillos de la catedral, sus sandalias resonando contra el suelo de piedra pulida. Era un hombre alto, de rostro curtido por el sol veracruzano, con ojos que parecían cargar el peso de demasiados secretos. Había llegado a Veracruz 5 años atrás, enviado por la Compañía de Jesús para atender a una feligresía diversa de españoles, criollos, mestizos y esclavos africanos que buscaban redención en la imponente catedral. Su labor, como él la entendía, era escuchar, guiar y absolver. El confesionario es el puente entre el hombre y Dios, solía decir a los novicios, un lugar donde el alma se desnuda. Lo que no sabía era que, esa noche, el confesionario le revelaría algo que no estaba preparado para escuchar. Era viernes, y la catedral estaba casi vacía salvo por el eco de las campanas que anunciaban las 7 de la noche. Diego se acomodó en el confesionario, ajustando su sotana. Los jesuitas, conocidos por su rigor intelectual y su papel como confesores de reyes y plebeyos por igual, tenían una formación que los hacía expertos en discernir la verdad detrás de las palabras. Diego había aprendido esto en el colegio de San Ildefonso en México, donde se formó antes de ser ordenado. Dato real: los jesuitas, fundados en 1540 por Ignacio de Loyola, no solo eran sacerdotes, sino también educadores y misioneros que influyeron profundamente en la América colonial, estableciendo escuelas y misiones en lugares como Veracruz. Una cortina se movió al otro lado del confesionario. Diego escuchó una respiración agitada, casi un jadeo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, dijo una voz femenina, temblorosa pero clara. Diego respondió con la fórmula habitual: hija, ¿cuáles son tus pecados? La mujer guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz era un susurro que gelaba la sangre. Padre, no vengo a confesar pecados, vengo a advertirle. Algo está despertando en la catedral. Diego frunció el ceño, confundido. Hija, habla con claridad. ¿Qué intentas decirme? Lo vi anoche, padre, en la sacristía. Una sombra que no era humana se movía entre los candelabros, susurrando en una lengua que no entendí, pero no era español, ni náhuatl, ni ninguna lengua de esta tierra. Sus ojos eran como brasas. El sacerdote sintió un escalofrío. Veracruz, en 1765, era un crisol de culturas, pero también de supersticiones. La Inquisición había quemado a más de una persona por hablar de visiones o espíritus, acusándolos de pactar con el demonio. Diego sabía que debía ser cauto. Hija, las sombras pueden ser engaños de la luz. La sacristía es oscura, y la mente puede imaginar cosas. ¿Estás segura de lo que viste? No fue mi mente, padre, insistió la mujer, su voz quebrándose. La sombra me habló, dijo su nombre, Malinche. Dijo que está atada a esta catedral, que fue sellada aquí por un sacerdote hace mucho tiempo, y ahora está libre. Diego se quedó inmóvil. La mención de Malinche, el nombre con el que se conocía a Marina, la intérprete de Hernán Cortés, no era casual. Contexto histórico: Malinche, una figura histórica real, fue una mujer nahua que sirvió como traductora y consejera de Cortés durante la conquista de México en 1519 a 1521. Su legado es complejo, venerada por unos como puente entre culturas, y vilipendiada por otros como traidora. Pero lo que inquietaba a Diego no era la historia conocida, sino el rumor que circulaba entre los jesuitas que Malinche, tras su muerte, había sido maldecida por un ritual fallido, atando su espíritu a un lugar sagrado. ¿Podía ser la catedral ese lugar? Hija, esto es grave. Si lo que dices es cierto, debo investigarlo. Pero no hagas correr este rumor. La Inquisición no perdona fácilmente. Diego intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Dónde viste exactamente a esa sombra? En la sacristía, detrás del altar de San Ignacio. Hay una losa en el suelo, estaba suelta, como si alguien la hubiera movido. Diego despidió a la mujer con una bendición, pero no pudo sacarse sus palabras de la cabeza. Esa noche, cuando la catedral quedó en silencio, decidió investigar.
tomó una vela y se dirigió a la sacristía, un cuarto lleno de ornamentos litúrgicos, cálices de plata y libros polvorientos. La loza que la mujer había mencionado estaba allí, en un rincón, ligeramente desalineada. Al empujarla, descubrió que se movía con facilidad, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Contexto geográfico: la Catedral de la Asunción en Veracruz, construida en el siglo XVII, era un centro religioso clave en la Nueva España, pero también un lugar donde se mezclaban tradiciones cristianas con creencias indígenas y africanas, lo que generaba tensiones espirituales y rumores de prácticas ocultas. Diego bajó los escalones, su vela proyectando sombras que parecían danzar, con vida propia. El aire era frío, húmedo, con un olor a tierra y moho. Al final de la escalera, encontró una cámara pequeña, tallada en la roca. En el centro, había un altar rústico, cubierto de símbolos que no reconoció, círculos entrelazados, líneas que parecían imitar el movimiento de una serpiente. Sobre el altar, una cruz invertida de madera negra, algo que ningún sacerdote cristiano habría tallado. De pronto, la llama de su vela titiló, como si una corriente de aire la hubiera tocado. Entonces lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Diego, ¿por qué me despiertas?». La voz no era humana, era un eco que resonaba en su pecho, como si hablara desde dentro de él. El sacerdote retrocedió, su mano temblando. «En el nombre de Cristo, identifícate», gritó, alzando la cruz que colgaba de su cuello. La risa que respondió fue fría, casi divertida. «Cristo no está aquí, sacerdote. Este lugar es más antiguo que tu fe. Yo estaba aquí antes de que construyeran tus altares. Fui sellada, pero no olvidada». Diego sintió un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Recordó las palabras de su mentor en el seminario: el confesionario no solo revela los pecados del hombre, sino a veces los secretos del mundo. Los jesuitas, con su formación en teología y filosofía, sabían que el mundo estaba lleno de misterios que la Iglesia no siempre podía explicar. Dato real: los jesuitas a menudo se enfrentaban a fenómenos inexplicables en sus misiones, documentando casos de apariciones o sucesos extraños que atribuían a influencias espirituales o a la imaginación exaltada de los fieles. «¿Qué eres? ¿Qué quieres?», preguntó Diego, su voz quebrándose. «Soy lo que quedó atrás», dijo la voz. «Soy la furia de los olvidados. Esta catedral se construyó sobre mi tumba, y tu iglesia pensó que podía encerrarme. Pero la fe de los hombres es frágil, y las grietas en sus almas me han liberado». Diego cayó de rodillas, rezando en latín, pero las palabras parecían vacías. La sombra comenzó a tomar forma frente a él, una figura femenina, envuelta en niebla, con ojos que brillaban como carbones encendidos. No era Malinche, no como la describían los cronistas. Era algo más antiguo, algo que había usado su nombre como un disfraz. El sacerdote supo que no podía enfrentarla solo. Corrió escaleras arriba, selló la losa con un crucifijo y prometió no hablar de lo que había visto. Pero las noches siguientes, los susurros lo siguieron. Los feligreses comenzaron a reportar sombras en la catedral, y Diego, consumido por el miedo, escribió una carta a sus superiores jesuitas, pidiendo un exorcismo. La carta nunca llegó a su destino, fue interceptada por la Inquisición, que lo acusó de herejía. Diego desapareció en 1766, y los registros oficiales dicen que fue enviado a España. Pero los habitantes de Veracruz contaban otra historia: que el padre Diego fue visto por última vez entrando a la catedral, de donde nunca salió. Epílogo: la Catedral de la Asunción sigue en pie hoy, un monumento histórico en Veracruz. Los guías turísticos hablan de su arquitectura barroca, pero los locales, en voz baja, dicen que hay noches en que se escuchan susurros en la sacristía, y que la losa en el suelo nunca está del todo quieta. Nadie ha vuelto a abrirla, nadie se atreve.